¿Sabías que la historia de México es mucho más que pirámides y sombreros? Es una épica de imperios, conquistas, revoluciones y una búsqueda incansable de identidad. Acompáñame en este viaje de 10 minutos para descubrir cómo nació y se transformó la nación que hoy conocemos. Quédate hasta el final porque el México actual te sorprenderá. Nuestra historia comienza hace miles de años, con los primeros pobladores llegando a lo que hoy es México. Pero el verdadero esplendor surgió con las grandes civilizaciones. Piensa en los olmecas, los padres de la cultura mesoamericana, esculpiendo cabezas colosales que aún nos maravillan. Luego, en Teotihuacán, una ciudad tan majestuosa que los aztecas creían que fue construida por gigantes, con sus imponentes pirámides del Sol y la luna Eno. Y no olvidemos a los mayas en el sur, genios de la astronomía y las matemáticas, que desarrollaron calendarios de una precisión asombrosa y construyeron ciudades como Chichén Itzá. Cada pueblo aportó su pieza a este increíble mosaico cultural. Hacia el siglo XIV, un pueblo nómada llegó al Valle de México. Según la leyenda, su dios Huitzilopochtli les ordenó fundar su ciudad donde vieran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y así, en medio del lago de Texcoco, nació la poderosa México Tenochtitlan, el corazón del imperio azteca o mexica. Liderados por figuras como Moctezuma, se convirtieron en la fuerza dominante de la región, un imperio vasto y sofisticado, famoso por su arquitectura, su complejo sistema social y también por sus rituales sagrados. Parecían invencibles, pero un cambio drástico estaba a punto de llegar desde el otro lado del océano. En 1519, todo cambió. Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas de Veracruz. No eran muchos, pero traían consigo caballos, armas de fuego y, sin saberlo, enfermedades mortales como la viruela, para las que los nativos no tenían defensas. La llegada de estos extranjeros coincidió con antiguas profecías, lo que generó confusión. Moctezuma II los recibió en Tenochtitlan, pero la tensión no tardó en estallar. Tras una serie de alianzas con pueblos sometidos por los aztecas y después de eventos sangrientos como la Noche Triste, Cortés sitió la gran capital. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó. Fue el fin de un imperio y el nacimiento de una nueva era en la Nueva España. Durante los siguientes 300 años, México fue una colonia española. Se impuso un nuevo idioma, una nueva religión y un nuevo sistema de gobierno. La sociedad se organizó en un rígido sistema de castas. Con los españoles peninsulares en la cima, se construyeron iglesias sobre antiguos templos y ciudades coloniales como Puebla o Guanajuato, cuyo esplendor aún podemos admirar. La plata extraída de minas, como las de Zacatecas, financió al Imperio Español, convirtiendo a la Nueva España en su colonia más rica y preciada. Sin embargo, debajo de esta aparente estabilidad, crecía un profundo descontento, especialmente entre los criollos. Los hijos de españoles nacidos en América, que se sentían ciudadanos de segunda clase en su propia tierra, la semilla de la independencia había sido plantada. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, esa semilla germinó. En el pequeño pueblo de Dolores, un sacerdote criollo llamado Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de su iglesia y lanzó el famoso Grito de Dolores, un llamado a levantarse en armas contra el mal gobierno. Miles de personas, armadas con machetes y herramientas de campo, se unieron a la causa. Así comenzó la Guerra de Independencia. Tras la captura y ejecución de Hidalgo, otros líderes como José María Morelos y Pavón continuaron la lucha soñando con una nación libre e igualitaria. La guerra fue larga y brutal. Duró 11 años. Finalmente, en 1821, gracias a una alianza entre el insurgente Vicente Guerrero y el realista Agustín de Iturbide, se firmó la independencia. México, por fin, era una nación soberana. Pero ser libre no significaba ser estable. El siglo XIX fue una época increíblemente turbulenta para el joven país. Empezamos como un imperio, con Iturbide como emperador, pero duró muy poco. Luego nos convertimos en una república, pero la lucha entre liberales y conservadores por definir el futuro del país provocó décadas de inestabilidad y guerras civiles. En medio de este caos, México sufrió enormes pérdidas. Perdimos Texas y después de una devastadora guerra contra Estados Unidos, perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Tuvimos que enfrentar una invasión francesa que impuso a un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo. Fue una época de héroes como Benito Juárez, un indígena zapoteca que llegó a ser presidente y que defendió la soberanía nacional. Con la famosa frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hacia finales del siglo XIX, llegó al poder un general que había luchado contra los franceses, Porfirio Yáuz. Su gobierno, conocido como el Porfiriato, duró más de 30 años. Trajo orden, progreso y modernización al país. Se construyeron miles de kilómetros de vías de tren,
floreció la industria y México se abrió a la inversión extranjera. Pero este progreso tuvo un costo muy alto. La riqueza se concentró en manos de unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población, campesinos y obreros, vivía en la pobreza extrema y sin derechos. La frase "pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos" se popularizó en esta era, reflejando una compleja relación. La olla de presión social estaba a punto de estallar, y estalló en 1910. Francisco I. Madero, un político idealista, llamó al pueblo a levantarse en armas contra la dictadura de Díaz bajo el lema "sufragio efectivo, no reelección". Así comenzó la Revolución Mexicana. La primera gran revolución social del siglo XX fue una década de guerra civil brutal, donde surgieron figuras legendarias. En el norte, Pancho Villa y su División del Norte; en el sur, Emiliano Zapata, luchando por tierra y libertad para los campesinos. Fue una lucha de todos contra todos por diferentes visiones de país. De este caos sangriento nació una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, la Constitución de 1917, que sigue vigente hoy y que garantizó derechos sociales, laborales y la reforma agraria. La revolución cambió a México para siempre. El México que emergió de la revolución buscó consolidar su identidad y reconstruir el país. El siglo XX fue una era de grandes transformaciones. Se fundó el partido que gobernaría por más de 70 años, el PRI, trayendo una estabilidad política nunca antes vista, aunque a veces autoritaria. Vimos un florecimiento cultural increíble con el muralismo de Diego Rivera y Frida Kahlo, el cine de la época de oro y la literatura de Octavio Pazán. El país experimentó un crecimiento económico conocido como el milagro mexicano. Pero también hubo momentos oscuros, como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, y crisis económicas que sacudieron al país. Finalmente, en el año 2000, la alternancia política llegó, terminando con décadas de gobierno de un solo partido y abriendo un nuevo capítulo en nuestra democracia. Y así llegamos al México de hoy, un país de más de 126 millones de personas, una de las economías más grandes del mundo, con una cultura vibrante que ha conquistado el planeta. Somos una nación de contrastes a modernidad y tradición, inmensa riqueza natural y enormes desafíos sociales como la desigualdad y la seguridad. Somos el resultado de cada una de estas etapas a la grandeza de nuestros ancestros indígenas, la herencia compleja del virreinato, la valentía de nuestros héroes de independencia, las cicatrices de nuestras guerras y el espíritu incansable de la revolución. Nuestra historia no ha terminado, la seguimos escribiendo todos los días. Espero que este viaje te haya parecido fascinante. La historia de México es un tesoro lleno de lecciones, heroísmo y resiliencia. Si te gustó el video y quieres aprender más, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjame en los comentarios qué parte de la historia de México te parece más interesante. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.